Yo voy a decir unas frases y ustedes me van a responder qué les trae a la mente inmediatamente cuando digo esa frase. Por ejemplo, tomémonos un tinto, seamos amigos. Muy bien. ¿Tengo un día de chocolate? Más blanco no se puede. Blancos. Tómate la colada. ¿Cuál avena? Porque no es cualquier avena, cuáquer, muy bien. Just do it. Perfecto, Nike. Think different. Por ahí alguien lo dijo. Apple, muy bien. Sí, señor, el dolor le tiene miedo, ¿ah? Dolorán, muy bien. De Año Nuevo y Navidad. Muy bien. El amigo fiel. Muy bien. Muy bien. La nuestra. Muy bien. Sí, señor. No más lágrimas con Johnson. Qué buena papa. Margarita. La meta la pones tú. Muy bien. No le pasan los años, solo la luz. Muy bien, excelente. Hemos hecho la tarea. Más bien, la publicidad ha hecho la tarea. Yo creo que retiro mi comentario de que este es el grupo más espiritual de todos Total. porque se la pasan pegados al televisor. Muy bien. Muy bien, vamos a poner, por favor, vamos a leer Lucas 1 del 5 al 13. Lucas 1 del 5 al 13. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Toda la multitud del pueblo estaba orando a la hora del incienso y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Bueno, muy bien. Hay 4 características iniciales que vamos a considerar en esta familia. Para los que toman nota, a quienes se les nota, el título de esta enseñanza es Una familia de éxito. Una familia de éxito. Y vamos a estar considerando a lo largo del desarrollo de este mensaje algunas cosas importantes que debe tener una familia que realmente alcanza éxito como familia. 4 características en la vida de estos padres. La primera de ellas es que eran gente de altar. El versículo 5 nos dice que Zacarías era sacerdote según el orden, nos dice que era sacerdote de la clase de Abías, y nos dice que su mujer Elizabeth era de las hijas de Aarón. Ustedes recuerdan que la tribu de Aarón es la tribu que tiene el sacerdocio a su cargo, ¿verdad? Entonces eran gente de altar. Era una gente que tenía liderazgo espiritual, que vivían su pasión por el Señor. Servir al Señor era la pasión de ellos. Una segunda característica es que eran justos e irreprensibles en cuanto a los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eso nos declara el verso 6. Cuando la Biblia declara que ellos eran justos, lo que está diciendo es que eran obedientes a los mandamientos del Señor. El que obedece la palabra de Dios hace justicia. Número 3, nos dice que eran de edad avanzada, ya eran bastante maduros, tercera edad,
Y número 4 nos dice que eran personas perseverantes. Zacarías no se jubiló en los 80, 85, 90 años de vida, sino que el versículo 8 nos dice, aconteció que ejerciendo el sacerdocio. Es decir, esta gente tenía realmente una marca en su vida, tenían claro el hecho de que el llamado de Dios era irrevocable, pero que además había toda la vida, ¿no?, un proyecto que seguir, y era servir al Señor siendo líderes en medio del pueblo. Vamos a ver también 5 características en la vida de Juan. Juan era el hijo de esta pareja que estamos hablando, que tiene unas características muy particulares, pero Juan, como hijo, también se caracterizó por unas, en el carácter, por unas unas características especiales, las cuales Dios describe en su palabra. Uno, era irreprensible. Imagínate que de nuestros hijos puedan decir que es un hijo irreprensible. O sea, eso es una palabra muy grande, no tiene señalamiento, no hay que decir nada malo de él. Que no negociaba sus principios. Fíjense que estamos hablando del hijo, ni siquiera estamos hablando ya de los adultos, estamos hablando es del hijo. Y el hijo ya tenía una característica, no negociaba sus principios. Cuando nosotros hemos nacido en el Señor, digamos que ya nuestros padres han limpiado un poco. Cuando nosotros conocemos al Señor en el camino de nuestra vida, pues nos hemos contaminado un poco más del mundo. Pero fíjese que este hijo que nació con unos padres con unas características muy especiales espirituales, era un hijo que no negociaba los principios. Y qué lindo poder, cuando vemos a nuestros hijos, a pesar de su juventud, decir, no, me mantengo firme frente a estos principios porque sé que es lo que la palabra de Dios dice. Dice que era obediente a Dios. Mire, yo trabajo con niños todo el tiempo y una de las características más significativas de esta nueva generación es la desobediencia, porque los padres no han marcado las rutas correctas para que los niños obedezcan. Si usted piensa y observe, piense si es su caso, el de alguien que ha visto, mi amor, recoja los juguetes. Mi amor, recoja los juguetes. Quinta vez, mi amor, recoja los juguetes. Octava vez, mi amor, recoja los juguetes. Y hasta que no se pone histérico usted y hace todo un show y un espectáculo, el hijo no obedece. La obediencia debe ser inmediata. Cuando usted le enseña a su hijo que la obediencia es inmediata, usted lo está guardando del mal, porque él va a aprender que inmediatamente Dios le diga algo o usted le diga algo, él para y no lo hace o lo hace. Así que la obediencia tiene que ser inmediata. Y mírela la característica de Juan, la obediencia. Era el mayor entre los nacidos de mujer y era lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Sus padres desde el vientre había sido consagrado y Dios lo marcó. El Espíritu Santo estaba en la vida de él. Hay una historia que mi esposa nos cuenta acerca de la obediencia, tiene todo que ver con la obediencia. Ella estaba de vacaciones en la finca, cazó un pequeño cocodrilo, ¿no, Linda? Cachirre, bueno, se llamaba en el llano. Cuéntanos, la voy a cuéntanos contar. el asunto. Yo tendría aproximadamente 9, 10 años y entonces salimos a cabalgar con mis hermanos y en una de esas encontramos un cachirre. Un cachirre es como un cocodrilo chiquito, así lo llaman en el llano. Entonces a mí me llaman siempre mucho la atención los animales, toda esta parte de naturaleza. Entonces yo lo vi, ¡ay, qué chévere, tan bonito, trata! Entonces yo lo vi y empecé a moverlo. Entonces lo moví más duro a ver si estaba vivo. Conclusión, no se movió nunca después de que le hice de todo. Entonces dije, está muerto, me lo llevo para hacer tata. Bueno, ya tenía todos unos planes con el cachirro. Entonces me lo monté en el caballo y lo metí en una alforja, así como tipo vaqueros. En la alforja lo metí y me lo llevé. Entonces llegamos a la casa de la finca. Cuando yo iba llegando, entonces mi papi salió a recibirnos. Hola, ¿cómo les fue?
y lo primero que mi papi me dijo es, quieta. Entonces un niño más o menos de la generación de hoy diría, pero ¿por qué me tengo que quedar quieta? ¿Pero qué es lo que, por qué yo me quiero bajar? Él solo me dijo, quieta, y yo quedé estática. Papá dijo quieta, yo quedé quieta. Después de eso, entonces yo vi que mi papi se acercó, cogió la alforja y la sacó rápido. Resulta que el cachirre no estaba muerto, estaba vivo y estaba listo para morderme la pierna. Si yo no hubiera obedecido inmediato y me pongo a cuestionar la orden de mi papá, tal vez hoy no estaría hablando igual con ustedes, tal vez estaría con una pierna bastante maltratada. Bueno, ustedes se preguntarán por qué empezamos con los eslogans de algunas de las marcas que conocemos, ¿cierto? La nuestra. ¿Y qué se nos viene? La bebida de nosotros, ¿no? Colombiana. Empezamos con esto porque en las familias de éxito también hay marcas que son sumamente importantes. Y como estamos hablando acerca de unas pautas importantes para construir familias de éxito, lo primero que quisiera es definir qué significa éxito. Porque todos los que estamos acá podemos tener una idea de pronto distinta a la que tiene la persona que está a nuestro lado referente al éxito. Así que para que homologuemos y hablemos el mismo lenguaje, cuando nos referimos al éxito, éxito tiene todo que ver con alcanzar nuestro propósito en Dios. Cada uno de nosotros fue diseñado por Dios, puesto en la familia en la que fue colocado, con los dones, facultado de parte de Dios de una manera especial para cumplir un propósito especial. Éxito es alcanzar precisamente ese propósito para el cual Dios me estableció. Entonces, en primer lugar, eso. En segundo lugar, es lograr el destino que Dios también propuso para mí. En tercer lugar, es desarrollar o realizar a plenitud aquello para lo cual vinimos a este mundo. Todos vinimos a cumplir una misión. Entonces, cuando hablamos acerca de una familia de éxito, lo que estamos diciendo en otras palabras es una familia que realmente alcanza el propósito de Dios para ella. Y estamos hablando de papá, mamá, hijos. Estamos hablando de que no importando el lugar que tú ocupes en la familia, definitivamente hay un propósito de parte de Dios para ti. Y es en el cumplimiento de ese propósito en el cual nos vamos acerca del cual nos vamos a estar refiriendo en esta mañana. Todos nosotros somos parte de una familia. Todos nosotros tenemos familia. ¿Cuántos padres hay aquí? Papás. Ok, padres y madres. Ok, muy bien. No pregunto cuántos hijos hay aquí, porque todos levantaríamos la mano, ¿verdad? Pero si yo pregunto cuántos tíos, cuántos primos, cuántos sobrinos, cuántos abuelos, si yo pregunto cuántos abuelos hay aquí, mi esposa y yo levantamos ya la mano. Porque esta semana nació nuestro primer nieto. Ya tiene 9 días, ¿no, mi amor? Ya, bueno, sí, el 30 de noviembre nació nuestro primer nieto, Josué. Así que estamos estrenándonos en las lides de abuelos ya. Pero note que cada uno de los que estamos acá representa un rol importante dentro de una familia. En primer lugar, todos somos hijos, pero adicionalmente o somos padres, o somos tíos, o somos primos, sobrinos de alguien, o somos abuelos. Entonces, qué importante que todos nosotros entendamos que hay unas pautas también importantes para que nuestra familia sea una familia que alcance éxito. Cuando yo miro la sociedad de hoy, me doy cuenta de familias separadas, de familias divididas, de hijos que crecen con uno solo de los padres, de hijos que crecen con los abuelos. Y la verdad, no podemos decir que ellos no vayan a alcanzar el éxito, pero sí debemos decir que hay una desestructura en la familia, hay algo que está mal. Pero aún un hijo que haya sido abandonado por un padre puede alcanzar éxito,
Porque si él entiende, si él comprende cuál es el propósito de Dios para su vida y va en pos de ello, definitivamente lo hará. Vamos a mirar algunos de los errores que como padres muchas veces cometemos con nuestros hijos por ignorancia, desconocimiento, tradición, por tantas cosas que de pronto nos hacen fallar en la educación y en la formación de nuestros hijos. Una de ellas es no dejar que fracasen y estar todo el tiempo evitando que tropiecen. Es cierto que nosotros debemos cuidar, velar por su bienestar, pero hay momentos en que el niño necesita tropezar. Él no va a aprender a caminar si nunca se cae. ¿Han visto cuando están así todos y ¡pum! ¡Ay, otra vez arriba! A ver, pasito, pasito. ¡Ay, se cayó! Vamos arriba otra vez. Porque hay que dejarlo caer un poco para que él pueda aprender. No podemos facilitarles todo en la vida. Y estas nuevas generaciones, por muchas razones que pues no vienen al caso estar ahorita acomodando el tema, han decidido facilitarle demasiado las cosas a sus hijos y no les quieren dejar crecer, no quieren dejarlos que busquen, que tropiecen a veces, que realmente se equivoquen y maduren, sino todo se les quiere solucionar, todo se les quiere arreglar. Ay, se cayó patinando, ay, no, eso mejor que no patine porque se raspa. Bicicleta, ¿se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de cuando uno salía a montar en bicicleta? Y se caía y uno mismo se levantaba. Y no había rollo, pero ahora todo es que no se vayan a nada, como cascaritas de huevo. Y hay veces en esas situaciones y en ese error no los dejamos madurar y crecer. En alguna oportunidad leí acerca de una persona que estaba mirando la crisálida de una mariposa, ¿no? Estaba el gusanito dentro de la crisálida. Y esta persona empezó a notar movimiento en ella y empezó a notar que ya iban a hacer la mariposita, pero que había dificultad. Y se quedó mirando y dijo, uy, no, o sea, no me puedo quedar aquí mirando esta cuestión sin ayudar, sin hacer nada. Entonces lo que la persona hizo fue que rasgó la crisálida, le facilitó el camino y la mariposita sí, efectivamente sacó sus alas y todo el cuento. Pero lo que la persona no sabía es que la mariposa necesita romper por sí misma la crisálida y salir del capullo para que haya fuerza en sus alas. Esa mariposa jamás voló. Precisamente porque el evitar fracaso, entre comillas fracaso, mire, el fracaso es parte del éxito. Yo pienso en Tomás Alva Edison, por ejemplo, un hombre que hizo 1000 intentos, eso dicen las biografías de él, 1000 intentos antes de ver la luz. Iban en el intento 700 y fue un nuevo fracaso. Y le decían, ¿usted no cree que deberíamos como declinar de esta investigación que estamos haciendo? Y lo que él decía es, hoy estamos 700 veces más cerca del éxito de lo que estábamos antes de iniciar este proyecto. Y no se cansó y perseveró, porque el fracaso es parte del éxito, el estar cubriendo a nuestros hijos. Y no permitir que de alguna manera tengan tropiezos, que tengan caídas, que aprendan a levantarse en la vida por sí mismos también, es hacerles un perjuicio y no equiparlos de tal manera que ellos realmente puedan hacer cosas importantes en su futuro para ellos. En segundo lugar, un segundo error que nosotros debemos evitar es proyectarnos en nuestros hijos. ¿Cuántos padres, por ejemplo, le han impuesto a sus hijos: quiero que seas abogado, quiero que seas médico? De pronto el padre dice: lo que yo no pude ser, quiero que lo seas tú. Y a veces nos proyectamos en nuestros hijos, como que queremos seguir viviendo nuestra vida en ellos. Y la verdad es que cada uno vino a este mundo con un proyecto de vida en particular. Tercero, hacer de su felicidad tu prioridad. Dependerán de ti para ser felices, y si faltas, muchas veces hacemos que simplemente puedan vivir alrededor nuestro y creamos una codependencia de los hijos con nosotros. Y si no es conmigo, tú no puedes, y si tú no estás conmigo, tú no harás. Ayer estábamos en una reunión y estábamos hablando con una familia, y entonces resulta que el día anterior la hija se demoró, estamos hablando de 10 de la noche, o sea, no, tampoco estamos hablando de la madrugada.
Llamó a la casa, nadie le contestó, al celular de la mamá no contestó, y entonces ella se quedó comiendo pizza y estaba con unos amigos, ese era el plan. La niña cristiana, listo, inclusive se quedaron, fue hablando ahí dentro del conjunto, listo. Y entonces la mamá, cuando se despertó, no sabía dónde estaba porque no había contestado el teléfono, llamó a todo el mundo, llamó al tío, llamó a la tía, no, eso armó alerta naranja en todo el mundo. Y bueno, y usted se pregunta cuántos años tiene la niña. La niña tiene 42 años. 42 años. Y así muchas veces nos pasa con nuestros hijos. No los dejamos crecer. Discúlpeme, doña Ligia, voy a dar un ejemplo, mi suegra. Doña Ligia hace muchos años, nosotros como nos casamos tan jóvenes, eso es parte de otra historia, y entonces eso le causó crisis a mi pobre suegra. Teníamos 19 y 20, entonces podrán imaginarse. Entonces el cuento va es que después de muchos años ya de casados y todo, mi suegra me preguntó: ¿y qué si Israel o Daniel le dicen jovencitos que se van a casar? ¿Usted qué haría? Entonces, claro, yo le contesté, le dije: doña Ligia, espero que los hayamos educado tan bien y en su toma de decisiones que cuando decidan casarse, ellos estén seguros que es el tiempo, que es la persona y que lo están haciendo de manera correcta. Tenemos que dejarlos crecer. Tenemos que dejarlos crecer para que ellos realmente puedan tomar decisiones, escoger lo correcto. Hay que acompañarlos, pero que hay que dejarlos crecer. No los críe dependientes de usted todo el tiempo. Usted es importante, pero usted no es el todo para ellos. Dios es el todo para ellos. Y eso es lo que ellos tienen que aprender desde temprana edad. Cuando nos íbamos a casar mi esposa y yo, los únicos que sabían que éramos novios era la familia de mi esposa, de mi novia en ese momento, y nuestro pastor. Y llegó el tiempo ya en que se acercaba el tiempo del matrimonio y el pastor dijo: bueno, este domingo, Mauricio, es el tiempo de invitar a la iglesia al matrimonio. Así que llegó el momento, yo pasé al microbio y invité a la iglesia, ¿no? Queremos invitarlos a nuestro matrimonio este próximo 30 de marzo. Esto fue a finales de febrero, era más o menos un mes con antelación que estábamos informando a la iglesia el asunto. Y sucede algo, no éramos de ese tipo de noviecitos que se la pasan cogidos de la mano, acaramelados, besito va, besito viene, melcochita va, melcochita viene, sino que, no, normal, o sea, nosotros en la iglesia éramos un par de jóvenes normal, metidos en la alabanza, sirviendo al Señor y demás, pero no había melcochita, ¿no? Ahora sí hay melcochita. Hay harta melcocha, arequipe, ahora lo que hay es arequipe. El caso es que uno de los hermanos de la iglesia, que no faltan ese tipo de hermanos pulidora, que también son necesarios, reunió como a 4 hermanos más y me llamó: hermano Mauricio, por favor venga un momentico acá. Aleluya. Hermano, delante del Señor, ¿es verdad o no es verdad que usted se va a casar con la hermana Tatiana? Le decían a mi esposita en ese tiempo, con la hermana Tatiana porque ella está embarazada, ¿sí o no? Y yo bendigo al Señor por el Espíritu Santo, precioso el Espíritu Santo. En ese momento, justo en ese momento, el Espíritu Santo me trajo un versículo de la Biblia. Y mi respuesta fue el versículo de la Biblia. Yo simplemente me quedé mirando al hermano y le dije: hermano querido, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues aún hasta su propia mente y su corazón están corrompidos. Fue la palabra que el Espíritu Santo me trajo. Qué pena. ¿Cómo así, mis hermanos, que una pareja joven no se puede casar habiéndose guardado, caminando en el Señor, buscando al Señor y habiendo recibido confirmación del Señor, sino que el único argumento que hay es simplemente están en pecado y el pastor les está tapando?
Y les dije, vea, de esto solo sabían mi suegra y mi pastor. Nadie más tenía por qué saber. Ahora, si ustedes quieren venir al matrimonio, bienvenidos. Y todos estuvieron, claro. Pero la verdad es que es importante que nosotros demos libertad, demos espacio también a nuestros hijos. Ojo, entrenémoslos para la vida, preparémoslos para la vida, pero démosles también espacio de que se equivoquen, de que tomen sus propias decisiones, de que opinen. Aunque la opinión de ellos sea distinta, es necesario hacerlo. Otra de los errores que como padres podemos evitar es no ser constantes ni perseverantes, es decir, no enseñar a nuestros hijos a que perseveren, a que lo que empiezan lo terminen. Empezó a tender la cama o empezó a lavar la loza o empezó a estudiar violín o lo que sea y que no lo terminen. No, es que me cansé, me equivoqué, esto no era lo mío. Importante que como padres les orientemos de tal manera que no dejemos que ellos, no facilitarles el camino para que dejen las cosas incompletas, inconclusas. Y también ser muy constantes frente a las normas, las reglas de la casa. No es que hoy amanecí contento, no hagamos nada, todo el mundo, mañana, ay, amanecí, estuvo una mala noche y todo el mundo va a arreglar, porque y hoy sí es a estudiar, y mañana otra vez, bueno, si quieren o no quieren, no, hay cosas en las que uno debe ser constante, y las reglas deben ser constantes. La palabra de Dios no da vacaciones, es o no es, y debemos ser constantes. Cuando nuestros hijos ven la constancia frente a las reglas, la constancia frente a las instrucciones, la constancia frente a la vida, entonces eso les va a dar seguridad a ellos de vida, porque no van a amanecer, y hoy mi mamá ¿cómo estará? Mi mamá estará hoy como, o que venga le vemos la cara, no han escuchado a gente que no dice, uy, venga le vemos con qué cara amaneció, uy, sí, no, eso vamos a cantarle porque hoy está feliz, la, mañana, uy, no, está con una cara, paguemos esconderos a peso. No, nosotros debemos ser constantes para darles seguridad a los chicos en las normas y en las reglas. No mentir acerca de su potencial, explorar su potencial real. Hace unos años atrás nosotros estuvimos realizando un encuentro para niños en la iglesia y tuvimos una experiencia, para mí fue muy complicada, un poquito dolorosa, digo yo, pero muy formativa. Teníamos a los niños allí, mi esposa es muy lúdica, ella les enseña con muchas cosas y les enseñó acerca de la salvación. Habíamos estado estudiando cómo guiar un niño a Cristo y en ese encuentro estábamos específicamente guiando a estos niños a Cristo, unos 60 niños más o menos. Dentro del encuentro había una nena de 4 años, hija única. Yo recuerdo que cuando se predicó la palabra y cuando hicimos la invitación, todos los niños dispuestos, los niños quebrantados, llorando, entendieron el mensaje, reconocieron que necesitaban al Salvador, pero la nena se quedó atrás. Entonces atendimos a los niños y después de terminada la administración, yo me fui a hablar con la nena. Entonces le dije, amor, noté que no pasaste adelante, quisiera saber por qué. Y la niña me dijo, porque yo no necesito recibir a Cristo. ¿Tú no necesitas recibir a Cristo? ¿Cuántos años tienes tú, amor? 4 años. 4 años, qué bien. 5 años. ¿Y por qué razón no necesitas recibir a Cristo? Y me dijo, porque yo soy una niña buena, yo no he pecado. Mis papás todo el tiempo, pregúntale tú a mis papás todo el tiempo me dicen, tú eres una niña buena, tú no eres una pecadora, tú eres una niña del Señor, eres una princesa del rey, etcétera, etcétera. Yo no necesito a Cristo. Hay que tener cuidado precisamente de darle a los hijos la justa medida en el potencial que cada uno de ellos tiene y no exaltarlos ni desmedidamente ni tampoco quitarles ni mucho ni poco, más bien como en su justa medida todas las cosas, porque haciendo esto vamos a causar gravísimos problemas en ellos.
No debemos evitar las consecuencias por las cosas que ellos hagan mal o bien. Nosotros debemos enseñarles que hay consecuencias y que todo tiene consecuencias. Cuando nosotros no enseñamos las consecuencias, entonces ellos se vuelven libertinos. Estaba viendo esta semana una película, creo que la han visto ustedes también, no me acuerdo cómo se llama, pero es un entrenador basquetbolista que coge en Richmond un grupo de muchachos y él les hace firmar un contrato de algunas reglas para poder pertenecer al equipo. Entonces le dice, listo, usted quiere pertenecer al equipo, entonces ustedes tienen que tener buenas notas. Ustedes quieren pertenecer al equipo, van a usar corbata. Ustedes quieren pertenecer al equipo, tienen que llegar a tiempo. Y así les estableció una serie de reglas. Pero ellos como venían como de la chévere, entonces a la primera creyeron que era mentira. Y cuando él le llamaba 1000 suicidios y ¿qué era la otra? Bueno, no sé cómo le llamaba la otra, no me acuerdo. 1000 suicidios era como correr en la cancha, tenían que tocar con la mano y volver, tocar con la mano y volver, 1000 veces. Y entonces cuando él empezó a generar esa cultura donde todo lo que hacían que estaba mal tenía consecuencias, ellos les costó mucho. Uy, Dios mío, ¿qué es esto? Y estamos hablando de muchachos y adolescentes, porque nunca nadie les puso un límite. Entonces los niños necesitan entender. Fíjense que la palabra de Dios todo el tiempo habla de consecuencias. Si nosotros no hacemos esto, entonces pasará esto. Si no hacemos esto, si aceptamos al Señor, entonces listo. Y así sucesivamente. Hay una cantidad de cosas en la Biblia que nos enseñan que todo lo que hagamos, sea bueno o malo, va a tener consecuencias. Y es importante entender y dejar esas reglas claras y usted cumplirlas. Que si usted le dice, porque a usted se le ocurrió, usted no va a ver televisión, no es que apenas vea televisión, porque él va a saber y cada vez le va a mover más el límite, porque usted no pone las reglas y las cumple. Y finalmente aquí dentro de estos puntos, no preparar el camino para ellos, más bien prepararlos a ellos para el camino. Es necesario que entrenemos a nuestros hijos de tal manera que ellos aprendan a decidir correctamente, aprendan a actuar correctamente, no porque sus padres estén presentes, van a actuar bien, pero cuando papá y mamá no estén, actuamos de la manera como se nos ocurra, sino formar en ellos realmente carácter. Interesante que en la vida de Juan había un legado de parte de los papás. Juan llegó a ser irreprensible no simplemente por casualidades de la vida o porque él solito cultivó de su propio corazón su relación con Dios. Llegó a ser así, irreprensible también porque había un legado en los padres de él y porque los papás pusieron esa marca en la vida de Juan. Ahora la Escritura nos muestra el principio y el final en la historia de aquellas personas que están en la Biblia. Una de las cosas que a mí particularmente me encanta de la Biblia es que la Biblia no es un libro de historias de éxito. O sea, la Biblia no nos muestra a un super Moisés, a un super Abraham, a un super Pablo. La Biblia nos muestra los errores y desaciertos, pero también nos muestra los aciertos de cada uno de la gente que estaba en la Biblia. Estamos en Tiempo con Dios, estudiando Segunda de Crónicas, y es interesante notar que se muestra en Segunda de Crónicas que algunos reyes empezaron bien, tuvieron un buen comienzo, pero al final se torcieron. Así que lo definitivo es no tanto cómo empiezas, sino cómo terminas. Y para nuestros hijos también lo relevante debe ser eso, cómo terminan nuestros hijos. Así que lo que hagamos hoy, el fundamento que pongamos, la instrucción y enseñanza que nosotros le demos, va a marcar grandemente una diferencia. Recuerdo que hace un tiempo atrás estuve predicando en una de las iglesias de Tabernáculo de la Fe. Obviamente fui con mi familia y mi hijo Israel estaba a mi lado al final cuando me estaba despidiendo del pastor, y el pastor me entregó un sobre. Yo tomé el sobre, lo introduje en mi chaqueta, nos despedimos del pastor, nos subimos al carro y arrancamos hacia la casa. Mi hijo tendría unos 9, 10 años tal vez ahí. Es nuestro hijo mayor. Y el niño estaba intrigado y me preguntó: papi, ¿qué fue lo que te entregó el pastor? Un sobre. ¿Y qué contiene el sobre?
una ofrenda. Usted le pregunta a su marido, ¿cómo te fue hoy? Bien. O sea, uno solamente da la respuesta sustanciosa y no más. ¿Y de cuánto es la ofrenda? Entonces yo saqué el sobre, se lo entregué a mi esposita y ella nos dijo, la ofrenda es de tanto. Hasta ese momento era la mejor ofrenda que nos habían dado. Y mi hijo me dice, papi, ¿y sobre qué fue que predicaste hoy? Le dije, sobre el despojo. Yo había tomado el texto de Filipenses 2, en donde dice que Cristo se despojó de su gloria y se hizo hombre. Y habíamos ministrado esa palabra a la iglesia. Le dije, sobre el despojo. Sobre el despojo. Ok. Al mes, las maestras de iglesia infantil programaron, se les ocurrió la idea de, vamos a darle 15 minutos a cada uno de los niños para que traiga una palabra para el grupo, para la clase. Entonces era su primera experiencia de predicación y los primeros que iban a predicar eran mis hijos. Entonces los programaron, un domingo uno, al otro domingo el otro, y los niños salieron emocionados y nos dijeron, papi, vamos a predicar, vamos a predicar. Y una de las primeras preguntas que uno hace, ¿y tú sobre qué vas a predicar? Le pregunté al chiquito y el chiquito me dijo, no tengo ni idea. Entonces le dije, mi amor, empiezas a orar desde hoy, porque uno necesita tener dirección del Señor acerca de esto. Y le pregunté a Israel, amor, ¿y tú sobre qué vas a predicar? Sobre el despojo. Ah, qué bien. Le quedó zumbando la cosa, ¿no? Se le quedó allí metida. El caso es que yo como papá tenía 4 opciones, por lo menos 4 opciones. Una de ellas era, simplemente voy a dejar a ver qué hacen mis hijos para predicar su primera vez la palabra de Dios. Esa era una opción que yo tenía. Otra opción era, simplemente voy a orar y como que de lejitos los voy a mirar, los observo con atención a ver cómo van. Una tercera opción es dejar que mis rutinas y mi trabajo y mis actividades me absorban y prácticamente como que nada hice. Pero otra opción era involucrarme y estar con ellos y caminar con ellos ese camino y prepararlos para eso. Y yo tomé la cuarta opción. Así que usamos 2 tardes con cada uno de ellos. Escogieron tema. Yo les dije, ustedes escojan el tema que quieran. Si mis hijos, si el chiquito, por ejemplo, hubiera escogido el tema, ¿por qué 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido? Bueno, yo le respeto el asunto, ¿no? Pero de pronto le pregunto, ¿pero estás seguro de que ese es el tema? Sí, papi, ese es el tema. Bueno, amén, listo. Ellos escogieron el tema, yo les ayudé estudiando la palabra con base en el tema que ellos habían escogido. Y ellos armaron todo, la introducción, las ilustraciones, inclusive metieron unas dinámicas también dentro del mensaje y todo ese tipo de cosas. Y fueron a predicar. El único requisito es, ningún papá puede estar presente. ¿Sabía usted que su presencia coarta a sus hijos muchísimo? Los limita de una manera impresionante. Pues claro, uno quisiera estar ahí presente, o por lo menos que alguien esté con un celular ahí grabando la cosa y uno tener la oportunidad de retroalimentar. Déjame ver cómo fue el asunto. El caso es que lo hicieron y el único referente fue las maestras y que directamente les preguntamos, ¿cómo te fue, mi amor? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué fue para ti compartir la palabra de Dios con tus amiguitos? ¿Qué crees que les quedó a ellos de esta experiencia? Pero fue el único referente. Obviamente preparamos para cada uno de ellos un sobre, ¿no? Y se lo metimos en la Biblia después de que predicaron y todo ese tipo de cosas. Claro, también animándolos y dándoles un poquito de fundamento. Pero lo que estoy diciendo es esto, mis hermanos. Si nosotros no entrenamos a nuestros hijos, van a fracasar gravemente en la vida. Si nosotros caminamos con ellos y los instruimos, pero a la vez nos retiramos y les damos suficiente espacio, ellos van a ser personas que definitivamente van a alcanzar éxito en sus vidas. Porque si se equivocan, está bien que se equivoquen,
pero finalmente ellos se van a poder levantar y van a decir, esta experiencia de vida me enseñó que soy frágil, que me puedo equivocar, que me puedo dejar guiar por las apariencias, tantas cosas. Y van a cuidarse acerca de todo este tipo de cosas. En segunda de Timoteo 3, 1 al 5, no lo vamos a buscar porque es muy extenso, pero describe el tipo de sociedad en la que estamos viviendo y en la cual se están desarrollando nuestros hijos, que cada vez y cada día empeora más. Pero como para ver algunas cosas, dice: amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de él. Esa es la descripción de la sociedad de hoy. Esa es la descripción en donde tus hijos y ustedes, muchachos, y los más jovencitos se tienen que desarrollar. Nosotros los adultos también, nos toca la misma. En el trabajo, esa es la realidad. ¿Quién atropella a quién? ¿Cómo digo mal del otro para ver si lo tumbo? Para ver si le hago el cajón del puesto. Y los muchachos se tienen que desarrollar en el mismo. Y muchas veces los mandamos a la guerra sin armas. Los mandamos a la guerra y no saben cómo ni con qué. Y nosotros como padres somos los responsables, porque es que usted y yo conocemos del Señor, porque es que usted y yo tenemos la Biblia como guía, porque es que usted y yo venimos a escuchar los domingos mensajes, porque es que usted y yo vamos a una barca, porque es que usted y yo, porque todo eso son herramientas que Dios pone en nuestras manos como líderes y guías espirituales de nuestros hijos, para que les digamos: mira, esta es la forma, mira, hazlo de esta manera, mira, así es que puedes hacerlo. Muchas veces cuando a mí me tocó la era de aprender a manejar el computador, nuestros niños ya nacen aprendidos. Entonces a mí me tocó cuando el Apple aquel, donde tocaba, era toda la pantalla negrita y tocaba con una clave para poder entrar a no sé qué. Bueno, en fin, algunos ni sabrán de qué estoy hablando. Otros solamente pin, aprende y ya. De todo eso, a uno le tocaba aprenderse claves y todo. Pero alguien me tuvo que decir esas herramientas para yo poder prender el computador y hacerlo funcionar. Muchas veces mandamos a nuestros hijos allá a la vida y no les damos herramientas, teniéndolas. Somos muy egoístas, porque hay veces que ay, que aprende. No, señor. Usted y yo le tenemos que enseñar a nuestros hijos y ser patrones de vida, ser modelos de vida, con nuestros errores, con nuestras grandes cualidades. Aprenderles cuando fracasamos cómo es que se levanta uno, aprenderse cuando si hay alguien enfermo qué hay que hacer. Esas son formas de enseñarlos, de entrenarlos, de capacitarlos y entrenarlos para que cuando vayan a la vida y se enfrenten a todo. Usted no sabe lo que son los colegios, o tal vez sí sabe, pero eso ha cambiado, cada día es peor. Usted no sabe lo que es en los colegios esa presión para esos muchachos, es brutal. Todo lo que tienen que escuchar, todo lo que tienen que vivir, todo lo que les están diciendo todo el tiempo. Y el que se mantiene, pues será el que andará medio solo, porque eso nadie con él. Entonces es aprender a poder compartir con esa sociedad tan corrupta que lo describe aquí el Señor en la Biblia en Timoteo, siendo luz y sin contaminarse. ¿Fácil? No, dificilísimo. Quiero decirle que es complicadísimo. Pero entre más herramientas usted le dé a su hijo, pero entre más herramientas usted aprenda, va a poderle dar a su hijo. ¿Cómo le va a dar de lo que usted no tiene? ¿Cómo le va a dar de lo que usted no ha aprendido? ¿Cómo le va a dar de lo que usted no sabe? Es la razón por qué todo esto que hacemos en la iglesia se construye. Gilius, la escuela bíblica, para que todos nosotros aprendamos y cojamos herramientas para poder entrenar y capacitar a nuestros hijos y ser verdaderos pastores de ellos y siendo modelos para ellos, para que el día de mañana podamos decir y mirar atrás y verlos crecer y decir: tomaron decisiones. Y ahí va la respuesta a mi suegra. Mi hijo Israel se casó hace 3 años, tenía 25 años, para algunos sería joven, para otros mayor,
Pero yo le doy gracias a Dios porque él decidió en Dios buscar una mujer cristiana, una mujer que amara al Señor, un hombre que ha seguido los pasos y sigue en la iglesia firme. Tiene su lugar de oración en su casa. Fue entrenado y le doy gracias a Dios por eso. Veo a Niki, a Dani, a Pipe, muchachos que han seguido la línea porque sus papás un día decidieron entrenar, capacitar y formar, y los tres se casaron con niñas cristianas. Ninguno titubeó frente a la decisión. O sea que hubo una correcta formación frente al momento de decidir en las cosas importantes. Entonces, papás, yo quiero invitarles hoy. Es muy importante que usted y yo nos enriquezcamos con la palabra para poderle entregar a nuestros hijos un camino, una luz, para que sean exitosos en lo que Dios haya propuesto para ellos, en lo que Dios haya puesto para sus vidas, pero que usted sea ese pastor que los acompañe y permanezca constante frente a lo que el Señor ha establecido para sus vidas. Yo quiero concluir este tiempo. La Escritura dice en el Salmo 127 que nuestros hijos son como flechas en manos de un valiente, ¿verdad? Y las flechas necesariamente, y las flechas necesariamente se tienen que dirigir hacia el blanco, a dar en el blanco, ¿verdad? Los responsables de dirigir a nuestros hijos hacia el blanco, hacia el cumplimiento de sus propósitos en Dios. Es decir, en otras palabras, los que tienen la responsabilidad de que sus hijos alcancen el éxito, somos primeramente los padres. Es sobre nosotros sobre quien recae ese privilegio. De pronto hay algunas personas aquí que están pensando, bueno, mis papás ni son cristianos o ya mis papás no están aquí con nosotros. De pronto hay jóvenes que fueron abandonados, que no conocen a su papá o a su mamá y que están aquí y de pronto se preguntan, bueno, si son los papás los encargados de dirigir las cosas para que yo tenga éxito en la vida, ¿qué voy a hacer yo si no tengo a mis papás? David en el Salmo lo declara también diciendo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Quiero terminar con una escritura en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 13. Y voy a tomar lectura desde el verso 14 al verso 17, porque es una lectura realmente importante, que nos muestra que la paternidad también puede ser espiritual, también puede ser tu líder o tu pastor, la persona que te va a ayudar a llegar al éxito en tu propia vida. Dice la escritura, estaba Elías enfermo de la enfermedad de que murió, Eliseo. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. La labor que el profeta Eliseo hizo específicamente con el rey es la labor que como padres tenemos nosotros también que hacer. Es muchas veces colocar nuestras manos, que ellos tomen el arco, que ellos tomen la flecha
y nosotros colocar sobre ellos nuestras manos y guiarles para que esa flecha cumpla su propósito, dé en el blanco. Y recordemos que el éxito tiene todo que ver específicamente con que nosotros cumplamos el propósito de Dios en esta tierra. A nivel personal, a nivel laboral, a nivel financiero, en todas las áreas de nuestra vida, a nivel sentimental, en todas las áreas de nuestra vida. Cumplir el propósito de Dios. Lo que realmente nos faculta para ello es sin duda alguna la palabra de Dios. Y yo quiero terminar con algo en 2 de Timoteo 3, y es Pablo está haciéndole muchas recomendaciones a Timoteo. Para no leerlo todo, él le habla y le dice: mira, tú has sabido mis penalidades, tú has visto todo lo que yo he vivido, todo lo que he sufrido por el Evangelio. Le dice todo, perdón, pero concluye con esto y dice: y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el propósito de todo eso? Que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo no era el papá de Timoteo, pero sí era su padre espiritual. Y aquellos que por una u otra razón no tienen padres espirituales que sus papás no son cristianos y los pueden instruir, hay unos padres espirituales con los cuales Dios nos rodea. Y todo el propósito es que usted y yo estemos preparados para toda buena obra en todo tiempo. Esa es una responsabilidad. Váyanse con ese pensamiento hoy, la responsabilidad que tenemos de entregar a nuestros hijos esas herramientas para que puedan estar aptos para toda buena obra, a pesar de las vicisitudes y las dificultades de la vida. Yo quiero invitar a la iglesia a que se acerque y consiga en la librería. Mi esposa y yo escribimos una serie de familia y realmente lo que queremos dejar son herramientas en manos de cada miembro de la familia. Que los padres tengan herramientas, que las madres tengan herramientas, que los hijos tengan herramientas para que su vida, sin duda alguna, sea una vida de éxito. Entonces, acérquese a la librería, vale 15,000 pesos el libro. Y de esa manera, léalo, sintonícese con los principios de Dios, con el diseño de Dios para la familia, para que de esa manera la vida de ustedes esté más equipada para alcanzar el éxito de manera personal y de manera familiar.